En esta presentación vamos a abordar los contenidos de la primera parte de la segunda clase de patología circulatoria. Y vamos a comenzar por las arterioesclerosis. El término significa endurecimiento de la pared arterial, es decir, hay una pérdida de elasticidad o se vuelve más rígida la pared de las arterias o de las arteriolas por las patologías que vamos a ver ahora. Recordemos brevemente entonces cómo estaba constituida la pared de una arteria por tres capas concéntricas que eran desde la luz hacia la periferia, la íntima, la media y la adventicia, que estaban separadas la íntima y la media por la lámina elástica interna y la media de la adventicia por la lámina elástica externa. El contenido de células musculares y de matriz y de los distintos componentes van a variar en función de la demanda hemodinámica y de los requerimientos funcionales a lo largo del árbol arterial o del árbol vascular. Pero siguiendo con la arteriosclerosis, es un término genérico que engloba tres tipos de patrones o de patologías que van a afectar arterias de distinto calibre. Tenemos por un lado la ateromatosis o ateroesclerosis, que afecta a arterias elásticas y musculares, las arterias de mayor calibre y las de mediano calibre, que por su frecuencia a veces se toma el término ateromatosis como sinónimo de arteriosclerosis, pero en realidad el término arterioesclerosis engloba a la ateromatosis y a otras patologías que afectan, por ejemplo, la arteriosclerosis de Monckeberg o esclerosis de la media de Monckeberg, que afecta a las arterias de tamaño medio, y la arteriolosclerosis, que afecta a pequeñas arterias y arteriolas. La aterosclerosis es una enfermedad de la íntima, de la capa íntima de las arterias, que afecta principalmente a las arterias grandes o elásticas y a las arterias de tamaño mediano o musculares, dentro de ellas la aorta, las arterias coronarias, cerebrales, las arterias periféricas, las arterias ilíacas, la aorta abdominal, y que se caracteriza por la acumulación progresiva de lípidos, células inflamatorias, células musculares lisas y del tejido conectivo en la íntima de las arterias. La lesión resultante recibe el nombre de placa ateromatosa o aterosclerótica o ateroma. Existen factores de riesgos que tienen efectos multiplicativos o sinérgicos entre sí. Dentro de estos factores de riesgo para la aterosclerosis hay algunos factores que son no modificables y algunos que sí pueden ser modificables. Dentro de los modificables tenemos alteraciones genéticas como la hipercolesterolemia familiar, hay antecedentes o predisposiciones familiares que tienen un carácter poligénico, hay varios factores como receptores de colesterol o alteraciones en el metabolismo del colesterol que podrían estar influyendo. La edad es un factor o un elemento predominante. La patología, si bien empieza en edades tempranas, tiene un carácter progresivo y da manifestaciones cuando llega a un umbral crítico. Está asociado a complicaciones que aparecen generalmente entre los 40 o 60 años. Y en el sexo masculino se dan con mayor frecuencia, predominan los hombres, en realidad tiene una mayor frecuencia de aparición en hombres con respecto a las mujeres premenopáusicas. Cuando las mujeres pasan el periodo de la menopausia, estos valores se equiparan, por lo cual se habla o se plantea un efecto protector estrogénico.
Dentro de los factores modificables hay factores que tienen que ver con el estilo de vida y con la dieta, la hiperlipidemia, básicamente la hipercolesterolemia, va a comportarse como un factor de riesgo dentro de del colesterol. El colesterol sabemos que viaja eh, o circula en el organismo unido a lipoproteínas, y teníamos el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, esos complejos que son los que llevan el colesterol hacia los tejidos periféricos, y que llamamos el LDL, en oposición al HDL, que es el que está unido a estas lipoproteínas de alta densidad, que es el HDL, o el colesterol bueno, como también se lo llama. Moviliza el colesterol de la periferia, incluidas las placas de ateroma, hacia el hígado para que pueda ser excretado luego a través de la bilis. Otros factores de riesgo modificables con tratamiento, por supuesto, farmacológico, son la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y la inflamación, que la inflamación está presente durante todas las fases de la aterogenia y está íntimamente asociada y ligada a la formación y rotura de la placa de ateroma. Hay otros factores adicionales que también se describen en los últimos tiempos, como por ejemplo las alteraciones de las lipoproteínas de baja densidad, que hacen que aparezca una lipoproteína alfa, factores como por ejemplo la falta de ejercicio físico, o la personalidad de tipo A, que marca un estilo de vida generador de estrés. ¿Cuál sería la patogenia de esta enfermedad? Hay, en este diagrama o en este esquema, muestra cómo los factores de riesgo, que están un par señalados ahí con unos círculos rojos, interaccionan con las células que intervienen en la aterogenia. Por un lado, en realidad lo que se va a producir es una alteración o una disfunción de las células endoteliales. Eso sumado a en los casos en que hay un exceso de colesterol circulante en sangre, ese colesterol va a pasar a través de las células endoteliales. Se dice que pasa por un medio de un mecanismo de transfusión, o puede pasar dentro de los monocitos que circulan en sangre, que captan ese colesterol y que van a salir del vaso, convirtiéndose luego en macrófagos, como vemos en el extremo izquierdo del esquema. Estos monocitos pueden adherirse a ese endotelio que va a tener esta disfunción, y como sabemos y vimos en inflamación, el endotelio, cuando empieza, y en la clase de trombosis, ese endotelio va a expresar factores de adhesión o moléculas de adhesión que van a favorecer la adhesión tanto de los monocitos y, como vemos entre medio de las dos células endoteliales centrales del esquema, la adhesión de las plaquetas. Estas plaquetas van a liberar su contenido granular. Dentro de ellos hay distintos factores de crecimiento y mediadores, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Las células endoteliales también producen factor de crecimiento fibroblástico, y todos estos factores de crecimiento o citoquinas, van a estimular a las células musculares lisas que estaban en la capa más profunda, para que empiecen a proliferar y migrar hacia el sitio donde se está absorbiendo este colesterol. El macrófago va a seguir captando colesterol y, como vimos en la primera clase del curso, termina convirtiéndose en una célula espumosa o célula xantomatosa. Pero aquí en la placa de ateroma, las otras células que también van a absorber y van a incorporar ese colesterol van a ser las células musculares lisas. Las células musculares lisas, por un lado, entonces migran, empiezan a proliferar por debajo del endotelio,
y algunas de ellas se transforman en lo que llamamos miofibroblastos y empiezan a fabricar en exceso proteínas de matriz extracelular, con entonces la producción de un tejido fibroso y vamos a tener un acúmulo de estas células xantomatosas o células espumosas cargadas de colesterol. ¿Cómo es la evolución de estos pasos? Ustedes tienen un esquema en el libro de Robbins, donde vemos en esta primer parte del esquema, en la imagen superior vemos una arteria normal, donde por estímulo se produce lo que se denomina la lesión endotelial crónica. Hay distintas hipótesis, o hubo distintas hipótesis para explicar el proceso de aterosclerosis, y este esquema se basa en la hipótesis de la lesión endotelial. La disfunción endotelial, las dos causas más importantes, ahí tenemos una serie de factores que pueden producir esta alteración, las dos causas más importantes son los trastornos en la hemodinamia y la hipercolesterolemia. Las lesiones se observan especialmente en los sitios o puntos de ramificación de las arterias, por ejemplo en la pared posterior de la aorta abdominal, donde en esos sitios donde salen las arterias colaterales a partir de los grandes vasos, se producen patrones de flujo sanguíneo alterados, cual genera fuerzas de cizalla o fuerzas de corte sobre la célula endotelial. Este distrés o este estrés mecánico hace que la célula empiece a expresar distintos factores de adhesión sobre su superficie y que cambie su comportamiento. Esta pérdida del flujo laminar hace que en estos sectores se empiece a producir la disfunción endotelial, y como vemos en la segunda imagen, eso favorece o aumenta la permeabilidad y la adhesión de monocitos y de plaquetas, como vimos en el esquema anterior. A medida que esto sigue progresando, vamos a tener que se empiezan a acumular estas células musculares lisas y macrófagos que van a ir convirtiéndose en células espumosas y van a ir ocupando un volumen que hace una cierta distorsión entonces por debajo de la membrana endotelial. Aquí en el primer estadio, lo que se puede observar como cambio en la arteria son estrías adiposas, que luego vamos a ver fotos macroscópicas, que lo que están expresando es trasluciendo, se trasluce el acúmulo de macrófagos cargadas de lípidos, y empieza a haber ya una liberación de colesterol al exterior de estas células. Ustedes recuerdan que la célula espumosa seguía fagocitando hasta que en un momento estalla y se libera ese colesterol al espacio extracelular, formando esos cristales de colesterol. Finalmente lo que vamos a tener entonces es la aparición de la placa o el ateroma fibroadiposo, donde por debajo del endotelio se establece una capa fibrosa con producción de colágeno por parte de estos miofibroblastos que se originaron a partir de la capa muscular, acúmulo de colesterol, un centro de la lesión donde ese colesterol es liberado en este espacio, formando ese atere o esa papilla que va a conformar el núcleo de la lesión en la aterosclerosis.
En las zonas más periféricas lo que se activa o se reclutan son células inflamatorias. Ahí vemos en el esquema un linfocito, un poquito grande quedó el linfocito en el esquema, que también van a acudir y van a liberar citoquinas que estimulan a su vez la actividad de estos miofibroblastos. Y en la zona más periférica, como vamos a ver después, en lo que serían los bordes de esta placa, el límite entre esa zona de ese núcleo lipídico y la zona más periférica de la placa, también puede producirse una neovascularización con aparición de neocapilares en los bordes de esta lesión, que podría ser tomado como un intento de reparación frente a este daño en la pared de la arteria, y que vamos a ver que condiciona también la evolución que puede llegar a tener la placa de ateroma. Entonces, llegado a este punto, ya tenemos establecido lo que se denomina placa de ateroma, la lesión que caracteriza a la aterosclerosis, que también recibe el nombre de placa aterosclerósica o simplemente ateroma. ¿Y cómo va a estar compuesta esta placa de ateroma? Por una cubierta fibrosa formada por células musculares lisas, macrófagos, células espumosas, linfocitos, colágeno, y una zona periférica en esos bordes que reciben el nombre de hombro de la placa, de una zona de neovascularización, y un centro necrótico reblandecido con residuos o restos o detritus celulares, cristales de colesterol, algunas células espumosas, y donde pueden producirse en algunos casos calcificaciones. Entonces, los estadios en el desarrollo de una placa de aterosclerosis comienzan por esa estría grasa, que es la primer lesión identificable. En realidad la lesión endotelial no la podemos ver, sino que es una lesión, una alteración funcional. Luego esa estría grasa van a ir confluyendo hasta formar en un primer momento unas ligeras elevaciones sobre la superficie del endotelio que reciben a veces el nombre de placas hialinas. Luego aparece la placa finalmente ateromatosa o placa establecida, y vamos a ver que en su evolución puede complicarse o puede sufrir alteraciones que van a ser que vamos a describir como complicaciones de la aterosclerosis. Los vasos más frecuentemente afectados, como dijimos anteriormente, son la aorta abdominal, las arterias ilíacas, las arterias coronarias, las arterias del polígono arterial de Willis. En el cuello las arterias que más se afectan son las arterias carótidas internas, y luego tenemos los vasos periféricos como la aorta torácica, las arterias femorales y las arterias popliteas. Aquí vemos macroscópicamente una lesión en una sección longitudinal de la aorta, donde lo que se ve en la imagen izquierda es la capa endotelial o la íntima, donde vemos ahí en la parte superior se puede ver una estría de color amarillento, que lo que nos está mostrando es la presencia en ese sector de un acúmulo de colesterol, que, como vemos en la imagen de la derecha, ese corte histológico teñido con hematoxilina y eosina de una muestra incluida en parafina, lo que vemos son los espacios negativos de los sitios donde se ha acumulado colesterol, donde aparecen esas células espumosas por debajo del endotelio. Y para comprobar que eso es colesterol, aquí tenemos otra imagen. Esto está tomado de una edición más antigua que la que tienen ustedes del libro Robbins, pero que lo que han hecho es colorear la muestra macroscópica con Sudán
con una coloración de Sudán, que se acuerdan que era la coloración que se utilizaba para las grasas. Y fíjense cómo las lesiones o el acúmulo en estas estrías que están señaladas con las flechas en la imagen de la izquierda, a la derecha las vemos coloreadas y se ve esa imagen en media luna en la pared endotelial. Lo que se está es trasluciendo el acúmulo por debajo del endotelio, y en este caso se ha coloreado con una técnica para lípidos o lipoides. Aquí vemos dos imágenes macroscópicas. A la izquierda podemos ver esas estrías longitudinales que siguen la trayectoria del flujo sanguíneo. Esas estrías luego van confluyendo, formando lesiones más grandes, como vemos en la imagen de la derecha. Aquí vemos otras dos macroscopías, donde en la imagen de la izquierda se señala una placa de ateroma. En realidad hay varias. Esto es un material que está fijado. Fíjense las zonas de color más amarillento, todas corresponden a estrías o placas hialinas. La que está señalada con la flecha aparentemente tiene un mayor volumen, y en la imagen de la derecha vemos ya unas lesiones ulceradas, donde lo que se pierde a medida que va creciendo esta placa de ateroma puede llegar a romperse, y vemos lesiones ulceradas en la zona el extremo inferior. Se ve una ulceración de una placa de ateroma sin presencia de trombo, que se ve de un color más oscuro, y esa ulceración de la placa de ateroma expone factores trombogénicos a la luz de la arteria, y es un sitio donde, fíjense que ya tenemos la lesión endotelial de la tríada de Virchow. Lo que se va a producir es una trombosis sobre esa placa de ateroma. Otra cosa que quiero señalarles con estas imágenes es que las lesiones tienen una localización difusa y generalmente no son circunferenciales, sino que afectan una de las paredes de la arteria. Aquí vemos un corte transversal de una arteria coronaria, donde se puede ver esta localización excéntrica de la lesión. Afecta un sector de la pared, y vamos a ver la luz de la arteria está señalada con la letra L. Con la F lo que se señala es esa cubierta fibrosa. Esto es una tinción con un tricrómico de Masson, con lo cual las fibras colágenas aparecen coloreadas de color azul, y un núcleo central, que es la letra C, donde vamos a encontrar restos de células necróticas, detritus, cristales de colesterol, y fíjense cómo se reduce marcadamente la luz de esta arteria. Las placas de ateroma, que están compuestos por ese centro y esa capa fibrosa con todos sus componentes celulares, las placas se clasifican en placas vulnerables, que son aquellas que tienen una delgada capa fibrosa y gran cantidad de ese núcleo lipídico. El núcleo lipídico es más grande y mayor cantidad de células inflamatorias. Estas placas vulnerables, que tienen esa cubierta más delgada, pueden fácilmente ulcerarse, a diferencia de las placas estables, que son aquellas que tienen una cubierta fibrosa más gruesa, con colágeno más denso, como sería este caso, mínima presencia de células inflamatorias y un núcleo lipídico más pequeño. Esas placas estables tienen menos riesgo de romperse. De todas maneras, siempre lo que se produce es una estenosis. Estenosis significa reducción de la luz
de la arteria. ¿Se acuerdan que hablábamos de estenosis en las válvulas? Aquí también vamos a tener una estenosis vascular, y esa estenosis puede volverse crítica cuando la oclusión de ese vaso genera una isquemia celular. En el caso de las coronarias, cuando hay gran reducción de la luz arterial, aparece el dolor torácico al realizar un esfuerzo. El paciente que corre o hace un esfuerzo físico y le aparece ese dolor opresivo en el centro del pecho, que recibe el nombre también de angor pectoris. En el caso de las coronarias, esta isquemia o esta estenosis crítica se da cuando hay una oclusión de un 70% de la luz. Recuerden que esta patología no solo afecta a las coronarias, si bien los ejemplos en general son coronarios, porque es una de las principales causas de, junto con las complicaciones y la oclusión total por la trombosis, de las muertes por causa de patologías cardiovasculares. En el caso de que esta oclusión se produjera en una arteria mesentérica, tendríamos una isquemia a nivel intestinal. En el caso de las coronarias pueden ir desde este angor o este dolor a una muerte súbita por falta de irrigación y muerte de las células miocárdicas. Si esto se da a nivel cerebral, podemos llegar a tener una encefalopatía, una necrosis o un infarto a nivel cerebral. En el caso de los miembros inferiores es muy común lo que se denomina la claudicación intermitente, cuando esta obstrucción se produce en las arterias que llevan sangre a las extremidades inferiores, lo cual disminuye la perfusión. Aquí vemos otra imagen histológica donde podemos observar, aquí se ha hecho una coloración, es el mismo corte de la arteria anterior, donde se ven las láminas, se ha hecho una coloración para elastina, la elastina se ve de color negro, y en la zona de se ve que se interrumpe esa lámina elástica a medida que va creciendo esta placa de ateroma. Se van degradando también las fibras elásticas y se va reduciendo el espesor o la dimensión de la capa muscular. Si bien la patología empieza en la túnica íntima de la arteria, va a ir comprometiendo también la capa muscular. Fíjense que la media está en la zona de la flecha está francamente adelgazada. Y aquí vemos el extremo, ese extremo que yo les decía que se denomina hombro de la placa de ateroma, donde las pequeñas flechitas están señalando vasos neoformados, y la punta de flecha lo que está marcando esa zona que más basófila, es una zona de calcificación en los bordes de la placa. La presencia de estos nuevos vasos también puede condicionar otra posible evolución, que es que se rompan estos pequeños vasos neoformados, o esta zona de neovascularización, que se va a dar por debajo de la cubierta fibrosa, pero la rotura de estos vasos puede provocar o generar una hemorragia dentro de la placa de ateroma, y eso se va a constituir como un hematoma en la zona que va a hacer que aumente el tamaño de esta placa, y esto puede complicar o reducir aún más la luz arterial. Aquí vemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda, la flecha señala una zona de rotura o ulceración de la placa de ateroma sin presencia de trombo, y en la derecha vemos la zona de ulceración también señalada con una flecha, pero vemos toda la luz ocupada en este caso por un trombo reciente que ocluyó de tal manera la arteria coronaria que este paciente terminó muriendo. Una cosa importante en la imagen de la izquierda es que esa rotura
de la capa fibrosa y del endotelio que recubren ese núcleo o esa papilla lipídica, van a hacer que ese contenido de la placa pueda liberarse dentro del torrente sanguíneo, y eso puede provocar lo que se denomina una ateroembolia, una embolia sólida del contenido de una placa de ateroma. ¿Cuáles son las posibles complicaciones clínicas y la historia natural o la evolución de la aterosclerosis? A la izquierda, con fondo celeste, vemos lo que se denomina la fase preclínica, que son los primeros estadios de formación de estas placas de ateroma, desde una arteria normal hasta la primera aparición de esas estrías grasas, la placa fibroadiposa, y una placa avanzada con gran contenido lipídico, en este caso una placa vulnerable, que puede sufrir entonces la rotura, o puede producirse la rotura en la pared. Esa zona de adelgazamiento de la capa muscular también puede dilatarse previo a la rotura y provocar la formación de un aneurisma, como vamos a ver más adelante. Esa zona de erosión o de pérdida del endotelio puede ser se puede trombosar, se puede formar un trombo, ese trombo también puede desprenderse, y si tenemos vasos con las luces estenosadas, o esos vasos estenosados pueden ocluirse fácilmente con un émbolo, o podemos tener una estenosis crítica que impida la irrigación normal de los tejidos irrigados por estas arterias. Bien, la otra patología que afectaba a las arterias, pero en este caso las arterias de mediano calibre, es la esclerosis de la media de Mönckeberg, quien la describe en 1903, que afecta a las arterias de medio calibre, que lo que produce es la calcificación de las paredes de estas arterias musculares, afecta básicamente a la lámina elástica interna y a la media, se da en pacientes de más de 50 años y produce calcificaciones, como una zona de metaplasia ósea dentro de la pared de la arteria. Generalmente no tienen no suelen ser clínicamente significativas, y muchas veces son hallazgos radiográficos en estos pacientes. Las arteriolosclerosis son patologías que afectan entonces a las arteriolas y a las arterias de pequeño calibre, y están asociadas íntimamente a la hipertensión arterial, que lo que produciría es un daño a nivel de la íntima de estos pequeños vasos. Las arteriolosclerosis pueden ser de dos tipos. Pueden ser hialinas, como en este caso, en esta imagen, donde lo que se produce es un engrosamiento hialino homogéneo, que se ve de color rosado, que produce una estenosis luminal. Hay extravasación de proteínas plasmáticas que se acumulan también subendotelialmente, y hay un aumento de síntesis de la matriz extracelular por parte de las células musculares lisas. Estas alteraciones son muy comunes o están asociadas a agresiones hemodinámicas crónicas de la hipertensión. Pueden también aparecer en pacientes normotensos, es decir, que no son hipertensos, pero de edad avanzada. Y se asocia también este tipo de patología a la microangiopatía diabética, que es una disfunción de las células endoteliales que se va a dar en el caso del diabético por la hiperglucemia. Otra patología donde se da la arteriolosclerosis hialina son algunas nefroesclerosis y afectan a las arteriolas glomerulares y a las
El otro tipo de arteriolosclerosis, es la que se denomina arteriolosclerosis hiperplásica. Esta se da también asociada a la hipertensión, en hipertensiones más graves, y los vasos van a tener un engrosamiento concéntrico laminado con proliferación de estas células endoteliales. En la imagen aparenta las catáfilas de una cebolla, y lo que producen es una estenosis luminal.